Tengan un excelente día, radio escucha de Radio Farabundo Martí, voz de Historia Viva. En esta ocasión nos encontramos realizando una entrevista en el marco de la conmemoración de un aniversario más de la masacre de las Aradas. Estamos hablando ya de 45 años de aniversario, ¿verdad, don Felipe? Sí. En esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con dos sobrevivientes de dicha masacre, acontecida el 14 de mayo de 1980. Dentro de ellos tenemos a don Felipe Tobar y a don Manuel Antonio Rodríguez Mena, sobrevivientes de la masacre del Zumpul o masacre de las Aradas. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Participar. Estamos haciendo esta transmisión especialmente para Radio Farabundo Martí, voz de Historia Viva, y para nuestra radio hermana Radio Zumpul. Vamos a hablar de este tema, como lo dijimos, y tenemos algunas preguntas con las cuales vamos a sondear un poco sobre esta masacre. Primero quisiéramos saber cuál es el contexto en el cual surge este asentamiento de las Aradas, porque sabemos que no era un poblado que estaba ahí, no era una villa o un caserío, sino que es un asentamiento que se da en ese momento, donde un promedio de 600 personas son masacradas, según sabemos en la historia. ¿Cuál es el contexto en el cual surge este asentamiento? Muy buenas tardes. Muy bien dicho, Nelson. Fíjese que el asentamiento en las Aradas, bueno, las Aradas es un caserío del cantón Yurique, del distrito ahora Ojos de Agua. Ese era un lugar que estaba totalmente despoblado, porque las familias que ahí vivían pues ya se habían ido por la misma represión de la Guardia y de la Fuerza Armada en sí del país, ¿verdad? Pues el contexto en que se da, pues muchas familias empezamos a llegar ahí a las Aradas después de estar en un país vecino, ahí digamos el hermano país de Honduras, y de otras familias que también llegaron del interior de otros cantones y caseríos y de otros municipios al lugar de las Aradas. El asentamiento se empieza a dar el día 24 de marzo de 1980, cuando las tropas hondureñas dijeron a las familias salvadoreñas que estábamos en Honduras que nos fuéramos que dejáramos libre a Honduras, pues. Y es así que el 24 de marzo muchas familias por la tarde pues nos fuimos a Honduras. Bueno, yo era un niño, digamos, de 12 años, pero como mi papá buscó ese lugar con otras familias, pues así fue que llegamos. Pero el contexto se da en que muchas familias vienen de Honduras y de otros lados de los municipios de San José, Las Flores, Ojos de Agua, Las Vueltas, al asentamiento, ¿verdad? Y es así que esas mismas familias estuvimos allí hasta el momento de la masacre, que fue el 14 de mayo. Pero muchas familias también fueron llegando en el transcurso de los meses. Estoy hablando de abril, ¿verdad? Y los primeros días de mayo. Porque también ya en sus lugares estaban siendo sacados por la misma guardia, los de órdenes y la Fuerza Armada que estaba ubicada ciertamente en los cascos municipales, ¿verdad? Me gustaría agregar un poquito en este tema del contexto, porque la represión era tan agudizada en todos estos caseríos de la zona nororiente, situación que obliga a las familias, como dice el compañero, a buscar protección en ese lugar de la Arada. Y el 15 de abril de 1980 se da la masacre de 8 personas, 5 adolescentes y 3 mayores de edad en el cantoncito. Bueno, es el caserío El Tamarindo, es la masacre que hace poco hemos conmemorado allí. Entonces todas estas familias del Tamarindo, la aldea, Hacienda y el Portillo Los Guardados fueron también a las Aradas, por eso iba acrecentando el número de familias en las Aradas. Eso nos lleva a hacer también una pregunta. ¿Cuál es el perfil de la gente que se encontraba en dicho asentamiento? Porque algunos pudieran justificar la Fuerza Armada, es que eran combatientes, eran personas armadas.
conozcamos un poco sobre ese perfil de estas personas. Sí, fíjate que todo el proceso de investigaciones que, digamos, la fiscalía se ampara en diciendo, bueno, que allí fue en combates con guerrilleros. La verdad que nosotros conocimos allí era población civil, eran niños y mujeres y gente anciana que llegaron a ese lugar. Allí no había guerrilleros como dicen algunos, que la gente ahí murió pues, en medio de un combate. No es cierto, agarramos eso porque nosotros somos testigos. Nosotros hemos visto la gente que estaba allí, la gente que fue asesinada ese 14 de mayo. Así es que esa era la población que fue asesinada, gente civil, gente indefensa. Así es que eso podría decir con relación a la población que se estaba asentada, porque incluso había venido gente de Honduras, como dice el compañero, que 2 días antes el ejército hondureño anduvo hablando con las familias en las casas, en Talquinte, Santa Lucía, San José, diciendo a la gente que tenían que regresar, porque si no los iban a sacar de las casas. Entonces de allá vino un montón de gente que antes se había refugiado también por la misma situación de la represión en El Salvador. Así es que la mayoría de gente eran niños y mujeres y gente anciana. No, allí no había guerrilla. Solo era población civil y como dice Felipe, solo eran ancianos, niñas y niños. Eso nos lleva a otra pregunta muy importante. ¿Quiénes son los autores intelectuales que están detrás de esta masacre? Pues yo pudiera decir que los actores intelectuales hubo mucha participación hasta de ponerse de acuerdo. En todos los cantones y en todos los municipios había un puesto de guardia y habían, digamos, paramilitares, y para que esta masacre se realizara, yo siento de que primero fue un negocio que se pusieron a hacer ambos gobiernos, porque para que hayan participado, yo siempre digo, 4 ejércitos. Uno, que fue el ejército salvadoreño, con los guardias y paramilitares, pero también participó el ejército hondureño, y además de eso, participó el río Zumpul, porque lastimosamente 2 días antes del 14, pues se puso a llover. El río estaba demasiado hondo, que también fue lo dificultoso para muchas familias. Pues yo siempre he dicho de que ahí tuvieron que ver mucho la planificación de ambos gobiernos. El ingeniero Duarte, si él no hubiese querido coordinar con él, porque no creo que la tropa hondureña participó en esa masacre, cercando toda la frontera desde la punta del Pacacio hasta Santa Lucía, por toda la orilla del río Zumpul, pues no creo que haya sido un invento solo, sino que pues los intelectuales fueron ambos gobiernos y ejércitos, incluyendo ahí los paramilitares también, ¿verdad? Pero hay militares implicados, las jefaturas, ahí tenemos el nombre del general José Guillermo García, que era ministro de Defensa en los años 79 al 83, entonces que ellos son responsables, y el general Eugenio Vides Casanova también, que era jefe, director de la Guardia Nacional. Y tenemos también al coronel Ricardo Augusto Peña, comandante del destacamento militar número 1, que fueron también responsables, y otros, son un montón de militares de alto mando que son los que dieron la orden para que se diera la masacre. Sí, ahí como vemos están los responsables de los diferentes batallones que participan, ¿verdad?, en esta invasión a Chalatenango, y dentro de ellos también la misma Fuerza Aérea que hace los desembarcos acá en la zona. Hicieron un desembarco. Ante esto quisiéramos saber cuál es el nivel de involucramiento que tuvo el gobierno y las Fuerzas Armadas de Honduras. Ya comentaron un poco que días antes de la masacre el ejército de Honduras anda en las diferentes casas o caseríos aledaños expulsando salvadoreños, pero ¿qué más participación, qué otro nivel de involucramiento tiene el gobierno
como el ejército de Honduras en ese contexto de la masacre? Fíjese que lo que conocemos es de que como el ejército salvadoreño bien sabía que cuando había operativo militar, la población que estaba viviendo en el lugar de las aradas siempre huía a territorio hondureño. Entonces se sabe que esa operación la hicieron bien planificada ambos mandos, El Salvador y Honduras. Dicen que en San Marcos o Coatepeque de Honduras hicieron una reunión ambos mandos. Suponemos nosotros, y por la investigación misma de la Comisión de la Verdad, que asegura que allí se reunieron estos mandos y para planificar esa operación militar en contra de la población civil que estaba sentada en las aradas. Por eso es que 2 días antes el ejército hondureño cercó el territorio, no sé cuántos kilómetros desde Santa Lucía hasta Río Pacacio, que estaba acordonado el ejército hondureño, y ese era un plan, pues, que si al llegar el ejército aquí a este lado, la gente iba a huir para el territorio hondureño, entonces los hondureños iban a capturar a la gente y así lo hicieron. Entonces que allí hay un vínculo de ambos gobiernos, digamos, que autorizaron para que se diera la masacre. No, ya más, digamos, las familias que regresamos a las aradas el 24 de marzo, imagínense, la Fuerza Armada, que fue la que bajó en concreto el 22 de marzo a decirle a toda esta familia, no voy a usar las palabras que ellos usaron para decirle a las personas, pero les quedó como todo ese tiempo para poder hacer esa planificación, como dice Felipe. Ellos tuvieron todo un espacio para ver cuál iba a ser, digamos, como los avances que iban a tener y también a qué iban a incurrir. Porque el ejército hondureño, ellos siempre bajaban allá a la zona, digamos, a la frontera, aunque no hubieran familias. Sí, es verdad, habían todavía familias en Honduras, porque incluso un tío mío, él tenía su familia en Honduras, ahí, y él siempre en el día estaba en las aradas. Pero se sabía de que sí fue bien planificado, porque todavía, como dice Felipe, 2 días antes que ellos llegaron, ese día 13, el 13, los soldados hondureños que estaban ahí en el vago que nosotros le decimos de San José, todavía le decían a algunas personas que llegaban al río, sálganse de ahí, porque el día de mañana para ustedes va a ser triste, van a llorar. Bueno, y un tío mío en concreto, él llegó diciendo eso. Dicen los soldados hondureños que nos vayamos porque el día de mañana vamos a llorar. No, pero la resistencia se hizo y se dijo, bueno, si vienen pues vamos a ver como ya en el momento qué hacemos, o nos vamos o qué. Pero ya fue muy difícil ya con ambos ejércitos, porque la gente no se fue antes, la gente esperó, que fue, digamos, cuando ya acordonaron el lugar, fue cuando la gente empezó a salir. Y la gente que más falleció y que tuvo más problemas porque no conocían el lugar, fue la gente que iba llegando. Gente que había llegado todavía una noche antes de la misma invasión que iban haciendo desde la zona de San Miguelito hacia arriba, por la zona de los Naranjos, que mucha gente de esa se quedó a dormir en la montañona y bajar en la mañanita a las aradas. Esa gente iba, como decimos en buen salvadoreño, reventada, pues, y fue la gente que más falleció, porque ellos primero no conocer el lugar, y lo otro, después de que no se conocía el lugar, el río estaba muy hondo. Los que conocíamos un poco los caminos y todo eso, y lo otro que vino a molestar fue que los soldados hondureños, como dice Felipe, estaban en la punta del Pacacio, pero el desembarco fue el que más gente asesinó, pues, esas tropas que fueron desembarcadas en las orillas del Zumpul por el puente Hamaca, que estaba en Yurique. Bueno, ahora solo están los cables, ¿verdad? Pero ahí cabal fue el desembarco y toda la gente iba a ver cómo se cruzaba el río, pero la tropa hondureña estaba al otro lado y estaba disparando ya con todo, como se dice. No era que a quien seleccionaba, no, era a todos los que íbamos ahí, ¿verdad? Bueno, vemos que es una situación difícil la que están viviendo en ese momento. Como usted dice, es un desembarco. En algún momento probablemente hay algunos soldados que tienen ese nivel de conciencia de decir,
mañana va a haber una carnicería. No lo pueden decir como ellos quisieran, pero tratan de alertar. Pero probablemente eso de pensar cómo va a ser posible que vengan a hacer una masacre con toda esta gente que somos inocentes, tenemos banderas blancas, estamos diciendo que estamos de manera pacífica, entonces creo que muchos no pudieron proyectarse ese nivel de salvajismo que pudiera darse en ese lugar. Exactamente. Quisiéramos conocer un poco más sobre cómo se dieron los hechos durante esta masacre. Pues, como dijimos ya, parte de esto, pues los hechos fue terrible como se dieron. Ambos ejércitos tomaron sus posiciones, su lugar, ¿verdad? Pero lo cierto es que las familias, como decimos, estábamos ahí, y lo cierto es que llegaron y empezaron a capturar la gente. Y la gente que podía, digamos, correr y cruzar el río, pues ellos cruzaban el río, pero los soldados hondureños las regresaban. A muchas personas las regresaron cruzando el río de regreso, y las recibía el ejército salvadoreño, y ellos solo lo agarraban y se lo llevaban a ponerlo a la fila. Puesto en la fila, cuando ya tenían grande la fila, los ametrallaban. Y así fue toda la mañana, perseguir la gente, el que lo agarraban y el que no, pues le disparaban. Y por último, ya en la tarde, que ya no había gente, pues se quedaron ahí un su buen tiempo ahí, tal vez no descansando, pero a la expectativa de ver si resultaba más gente. Pero el contexto en que se da fue que agarran las personas, como todos éramos personas indefensas, ¿verdad? Allí no habían armas, y si habían algunas, pero eso no servía. Y claro, es como tan normal como antes y ahora, que hay personas que tienen su pistola, ¿verdad? Y en ese momento pues la andaban, pero no era para decir que eran unos grandes guerrilleros, que unos grandes combatientes, expertos y todo eso, porque dicen que ya tenían asesoramiento de técnicos cubanos. No, allí solo habían viejitos, niños y ancianas y ancianos. Y sí, en ese contexto se da porque la gente no tenía ninguna forma de cómo defenderse, más que agarrarla y ponerla en fila y dispararle. Sí, yo me gustaría compartir un poquito mi experiencia, porque yo no era de las personas que estaba viviendo allí. Yo llegué con la gente que llegó el día 14 de mayo, como a las 7 de la mañana, bajamos del Cerro Liso, del Zapotal, todavía entre oscuro y claro, cruzamos la calle Cabajos de Agua, bajamos a las Aradas. Todo el grupo, que no era menos de unas 250 personas que veníamos ahí donde yo venía, éramos ignorantes, no sabíamos nada de lo que podía pasar. Nosotros veníamos contentos que veníamos a un lugar donde íbamos a descansar, donde íbamos a tener problemas del operativo que venía persiguiendo desde el 13 de mayo, que nos agarró allá por el cantón Las Minas. Entonces, cuando nosotros llegamos a las Aradas, yo tengo bien ese recuerdo que la gente estaba sembrando maíz, ahí donde hacemos la conmemoración, tenían limpito todo. Había un cordón de hombres sembrando con una tranca, cada uno un surco, cada uno llevaba. Y las mujeres, al ver la cantidad de gente que llegamos, salió al encuentro con aquella alegría, aplaudiendo, pasen adelante, descansen, ya les vamos a preparar un desayuno. Yo eso nunca se me olvida. Pero cuando me descansé ahí debajo de los árboles, me asomé al bordo de río y voy viendo que negreaba el ejército salvadoreño al otro lado, poniendo piedras, haciendo trincheras. Y eso a mí me causó desesperación, y les dije a dos muchachos que allí los mataron ese día, los dos, a Luis Abarca y a un muchacho de San Antonio de los Ranchos, que no recuerdo el nombre de él. Entonces yo les dije, mire, estamos rodeados y ahí hay ejército hondureño. Si quieren, ¿por qué no los vamos? Yo le estaba proponiendo, ¿y por qué no los vamos? Yo a la dirección salimos aquí a Jagara y por el lado del alto. Vámonos, me dijeron eso, pero eso les dije yo cuando se rompe el juego. Arriba enfrente a los cerritos que están
enfrente y ya cuando dispararon allí, el juego era por todos lados, usted no lleva por dónde correr. Sí, Era por ambos balazos lados, y sí, fue a el la contorno. esparpajo de la gente. Y yo corrí y llegué a los cercos de piedra que están allí por los tamarindos. Exactamente. Y allí no cabía la gente, las mujeres, los niños acostados defendiendo de la gran balacera para que no les pegaran a los niños. Y yo me salté todavía el cerco de piedra enfrente de los soldados y corrí como unos 100 metros y me tiré para Rillo. Cuando llegué a Rillo, yo me admiré aquella cantidad de gente que estaba jugando, que el río le llevaba porque la creciente era bien fuerte. Sí. Pero yo desde que llegué a Rillo me tiré a Rillo, desde que caía el agua al cuello, me agarró un grupo de mujeres que estaban ahogándose y yo les digo honestamente, yo me estaba ahogando. En agonía de la muerte, no sé cómo hice el esfuerzo, me sumí al fondo y me logré zafar del grupo de mujeres y salí. Que el agua me llevara, yo la ventaja que yo sé nadar. Yo era originario de Potonico y he vivido en Lempa. Eso me ayudó bastante, no quiere decir que eso me salvó, pero me ayudó. Luego dejé que el agua me llevara, pero yo siempre nadando, buscando territorio hondureño. Cuando ya tenté piedras al agua al ombligo, así, yo ya me paré, ya iba un grupo de gente adelante y yo los rafagueos de las balas, a toditos los que iban adelante, ellos los mataron. Yo tuve la oportunidad de ver los borbollos de sangre en el lomo de la gente y allí caí y se los llevaba a Rillo y yo ¿por qué no me caí ni uno? Yo esa pregunta siempre me la he hecho, ¿por qué yo estoy vivo? ¿Por qué los demás que iban adelante murieron y yo no me cayó ni un balazo? Me subí al barranco, no sé cómo hice para subirme en un barranco tan horrible. Cuando ya me había subido al barranco, vinieron los dos helicópteros ametrallando a aquel montón de gente que muchos se habían quedado, que no tenían valor de tirarse, pensando quizás que el ejército si los capturaba no los iba a matar. El avión terminó con toda esa gente y con toda la gente que estaba ahogando en el río. Pero yo en la curiosidad, escondido en un matoche allí, bien miraba el río que va de los Tamarindos al camino a San José. Exactamente. Cuando el ejército bajó a Río, había otro puño de gente allí. Yo vi que se corrieron y se tiraron a Río y los agarran a balazos. Yo vi 4 personas, no sé si eran adultas o eran jóvenes porque estaba lejito, pero vi que se sumían y las balas chispeaban el agua y de presto vi que ya nos saltaron. Pero el descaro todavía que miraba yo, el odio de los soldados, los que corrieron, unos les quebraron quizás las canillas y cayeron en los pachos del río. Los soldados se metieron con el agua a las rodillas, dando el tiro de gracia. Eso yo lo he visto con mis propios ojos. Así es que eso es lo último que vi. Y quizás tuve suerte porque donde yo pasé para territorio hondureño, porque ya andaban siguiendo gente que hondureños ya habían agarrado un buen grupo y quizás por eso dejaron un espacio donde yo pude pasar y ya había pasado otro grupito de gente. Subí por las lomas a la par de San José hasta el Quinte, hacia arriba. Eso es lo que vi yo, un asesinato de tanta gente que le digo que cómo se le olvidaron a uno de esas cosas que pasaron injustamente, gente, tanto niños, tanta mujer y tanto viejito. Así es que por eso nuestro compromiso de seguir solidarizándonos con los familiares y los sobrevivientes, dándoles nuestro apoyo moral y así es que para animarlos también. Sí, yo creo que muy desgarrador es el testimonio, muy difícil esa situación y como a cualquiera diría fue un milagro, ¿verdad? El que mantiene vivo a don Felipe para dar ese testimonio tanto después como hoy en día y que estamos conociendo un poco más sobre este contexto de la masacre de las Aradas, que es la masacre más fuerte que se da comenzando el conflicto armado en nuestro país. Posteriormente van a venir otras más, pero acá abre un antes y un después de ese nivel de descaro, de barbaridad que hace el ejército salvadoreño.
en nuestro país. Estamos hablando de un poco 2 meses después del asesinato de Monseñor Romero, y que se desata esa represión descarada sobre nuestro país. Quisiéramos conocer también, hay sobrevivientes como don Felipe, hay sobrevivientes acá también como don Manuel. ¿Cuáles fueron algunas manifestaciones de apoyo y de solidaridad que recibieron las y los sobrevivientes y familiares de las víctimas, tanto durante como después de esta masacre? Pues como después de la masacre, los que logramos quedar vivos, ¿verdad?, de allí de las Aradas, muchas de las familias regresamos a Honduras. El caso de mi familia, mi padre, pues con mi madre, y otras regresamos siempre allá a Honduras. Mientras que otras familias se quedaron, ya no en las Aradas, pero sobrevivieron en otros lugares, como siempre de allí del mismo, digamos, La Vuelta, de San José de las Flores, que quedaron, que andaban en sus momentos, pues, para arriba y para abajo, como se dice, guindeando, ¿verdad? Pero sí, digamos, sí hubo gente muy bondadosa, de buena voluntad y todo eso, ¿verdad? Por lo menos los que regresamos a Honduras, la gente de Honduras de allí, pues las familias, ellos brindaron apoyo, especialmente diciéndole, mire, aquí puede estar en mi casa, aquí puede estar debajo de este árbol, puede hacer un ranchito, consigue un hilito y vamos a ver cómo hacemos para comer. Pero para las familias que nos quedamos ahí, que regresamos a Honduras ya el día 15 o el 14 en la noche, porque dormimos allí en los cerros, como dice Felipe, él se logró subir por el río, ahí va, por la quebrada esa, pero muchos tuvimos que salir por el Chichilco y entrar a Honduras por el Chichilco, por la parte de arriba de Carasque y Los Pozos. Por ahí tuvimos que entrar de regreso, ¿verdad? Porque como sabíamos que el ejército hondureño iba a tener que subir a Guarita, y así fue. Entonces se les siguió a ellos sus pasos, digamos, para nosotros también poder regresar de regreso allí. Pero la misma gente de Honduras, aparte que nos reciben con alimento, algunos nos dan su parte de su vivienda también a las diferentes familias, y ellos mismos fueron como organizándose, y es así que también ellos suben a Guarita. Muchos hondureños subieron a Guarita, informaron especialmente al sacerdote que estaba en Guarita, Padre Beto, y él empieza entonces a hacer gestiones de solidaridad con la misma gente de Honduras y con la misma iglesia. Y es así que también ellos mismos hablaron de que ya la gente estaba tranquila y que no la persiguiera. Entonces él mismo también, el sacerdote, se encargó de hablar con el ejército de allí de Guarita, que sí bajaban, pero que no dañaran a la gente, que no le estaban haciendo daño a nadie, ¿verdad? Mientras eso, así que ya la gente nos fuimos estableciendo ahí, pues ya vinieron como solidaridad de la misma iglesia, con medicamentos, alimentos, pero porque también los mismos hermanos hondureños, también ellos se metieron de lleno a eso, como un Don Paco y otros, ¿verdad?, que conocemos, que ellos siempre van a la conmemoración, ellos no fallan, siempre están ahí cuando aún viven hoy en Guarita, ¿verdad? Pero ellos siempre están presentes y fueron los que nos echaron la mano hasta donde se pudo, ¿verdad? Y la misma gente hondureña y la misma gente salvadoreña que estuvimos ahí, después se le ayudó también a estas familias que quedaron digamos, en El Salvador, más que todo en la zona fronteriza, con algo de alimentos, con algo de ropa, así, ¿verdad?, que se iba consiguiendo al otro lado. No sé si Felipe quiere ayudarme ahí también. Sí, no es bueno recalcar, o sea, que a pesar de las amenazas de la muerte, porque mucha gente también fronteriza de Honduras fue asesinada por apoyar a la gente salvadoreña, y esa gran solidaridad de mucha gente de Honduras y de la iglesia de Santa Rosa también, que fueron los que dieron a conocer y vinieron al lugar de la masacre a llevar información para comprobar de la masacre que había habido allí. Entonces, que eso, como sobrevivientes, nosotros nos sentimos agradecidos.
Y por otra parte, las comunidades de diferentes zonas de Chalatenango, en concreto las comunidades de la zona nororiente, que somos las que hemos sufrido los 12 años de guerra y que son familias que también han sido masacradas en diferentes lugares, gente que se ha solidarizado, gente de los hermanamientos de la Fundación Cher de España, de los Estados Unidos, que siempre ha estado apoyando a los familiares y a sobrevivientes en esta lucha. Mucha gente de solidaridad, instituciones también de El Salvador, creyentes, la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana, bueno, diferentes organizaciones, las alcaldías en aquellos tiempos son las que han apoyado a la gente, a los párrocos que hemos tenido aquí, que siempre han estado a favor de la gente. Así es que nosotros contentos y agradecidos de tanto apoyo que hemos tenido. No podemos hablar igual del Estado, pero de la población sí estamos muy agradecidos por toda la solidaridad que nos han dado y lo siguen dando. No, y además de eso, digamos, se ha hecho bastante después, digamos, por esclarecer, ¿verdad? Que claro, está muy difícil porque no quieren hacerse cargo de todo eso todavía, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos tutela legal, ella ha estado trabajando por, como dice Felipe, el mismo arzobispado ha estado trabajando porque, pues hombre, se haga una declaratoria de ver en qué cuando Felipe menciona nombres ahí de algunos intelectuales de esto, ¿verdad? Pero lo difícil es que ellos no quieren, digamos, como aceptar, pero también lo otro que se ha hecho es que muchas familias han sido parte de algunos proyectos como la reparación de víctimas, ¿verdad? De todo lo que se dio ahí, ¿verdad? Y algunas familias, pues, económicamente también les han estado apoyando con algo, pues, algunas instituciones, y eso es bueno porque, quiera sea o no, quiere decir de que se está reconociendo de que hubo una masacre y que hay que reparar las víctimas. Ante eso, tenemos una pregunta. Sabemos que durante todo este contexto de la década de los 80s, hasta antes de la firma de los acuerdos de paz, era prácticamente imposible dar con los responsables y que se reconozca esta masacre. Pero luego se firman los acuerdos de paz y hay una especie de deuda histórica con estas familias y hay una parte de compromiso. Ante eso, yo quisiera preguntar, ¿qué papel ha jugado el gobierno salvadoreño de cara a la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la reparación tanto moral como material para las víctimas y sobrevivientes y familiares? Sí, para mí casi nulo, para ser realista, porque la verdad es que ningún gobierno ha puesto interés real de apoyar a las víctimas, de que se busque la verdad quiénes fueron los responsables de los hechos y llevarlos al banquillo de los acusados. No ha habido una respuesta así. A nosotros los ponen entre la espada y la pared porque yo soy testigo de 3 exhumaciones, que es lo único que hemos logrado a través de la Fiscalía, con medicina legal y el juzgado de Ojos de Agua y el juzgado de primera instancia de Chalatenango, que realmente los dejan con dudas, porque primero sí, que cuando hacemos esos procesos para investigar, porque los piden evidencia, no solo decir que murieron 600 gentes allí, sí, es bien complicado para nosotros recabar pruebas, porque la mayoría de las personas que murieron se las llevó a Río, pues las asesinaron en el Río. Sin embargo, hubo bastante gente que también la enterraron allí, las que capturaron los hondureños, que se les entregaron a los salvadoreños, que hicimos la primera exhumación, que sí sacamos restos de personas humanas. Otros 6 compañeros que mataron en el mismo operativo, que también se sacaron los 6. Después se hizo otra exhumación, pero es que hay un problema
que el Estado no prevé de instrumentos y personal adecuado para hacer esos procesos, porque a nivel nacional tienen una demanda y no alcanzan, y resulta que quieren que nosotros los sobrevivientes o los familiares carguemos con los costos y nosotros es difícil, pues esas exhumaciones salen carísimas. Si la primera los costó más de $2,000 a pura apoyo solidario y con los poquitos recursos que la asociación Zumpul va consiguiendo. Entonces, y ahí nos ponen que si no hay evidencia así, no pueden llamar a los militares implicados que están en este caso. Entonces no hay un interés real para investigar, y además que siempre, como la masacre del Mozote, de los libros para investigar, jamás ha querido también el Estado. Entonces hay una situación bien complicada, no hay una voluntad real para apoyar a las víctimas. Y además no hay programas también de atención psicosocial a la gente. Algunos talleres que hemos tenido con la gente lo hemos logrado a través de tutela legal, a través de la solidaridad canadiense, pero de parte del Estado ni un taller de psicosocial para la gente, para aliviar también las penas de la gente. La única programa que no toda la gente, porque hay gente que no salió con el beneficio de esos $50 que da cuando estaba el presidente Mauricio Funes, que todavía lo dan cuando se les ocurre. No es un programa permanente que le den a la gente, pero esa es una miseria. Sin embargo, alivia, pues de alguna manera ayuda a las familias que siquiera estuviera ese programa permanente, pero este año no han dado ni un 5. ¿Qué mensaje le dejarían ustedes a las juventudes para que estos hechos no vuelvan a repetirse? Pues yo, como Manuel Antonio Rodríguez Mena, sobreviviente de esa masacre tan grande, porque sí hay que reconocer que 2 masacres han sido las más grandes en este país, como muy bien lo dice usted, las Aradas y el Mozote. Pues yo el mensaje que sí doy a la juventud, y lo doy en cualquier lado, e incluso se lo digo a mis alumnos allá de trabajo, pues hombre, tenemos que leer tanto libro bonito que hay de la historia de este país, ya sobre la masacre de las Aradas, sobre la masacre del Mozote. Ya hay muchos testimonios escritos, que ya lo puede hallar en el internet, en el Facebook, y también están los libros en físico. Es como la de la masacre del 32. Pues hombre, hoy últimamente ya forman parte de los contenidos de sociales. Bueno, al querer darlos, pero sí también ha habido docentes que han tenido que obviar eso porque sencillamente no quieren involucrarse en conocer también la historia. Igualmente sucede ahora. Entonces el mensaje es que los jóvenes, y quizás desde el momento en que ya vamos aprendiendo a leer y a escribir, pues leamos y averigüemos también el por qué se dieron las masacres. Si ya también hay digamos como elementos que nos dan esa información en el internet, pero jóvenes que están especialmente en las universidades, que sea digamos como un bastión eso, el conocer más de la historia de este país, porque si no, pues hombre, vamos a estar condenados siempre y no queremos volverla a repetir, porque los que ya la vivimos ya sabemos de ese dolor, y ustedes que todavía no lo han tenido ese dolor, pues traten de evitarlo, y para eso solamente es leer. Nosotros como asociación Zumpul siempre tenemos como ese trabajo, ese compromiso. En las diferentes conmemoraciones que hacemos llevamos ese mensaje y testimonios de la gente que perdió a sus familiares, para que la niñez y la juventud que no vivieron esos momentos conozcan los hechos reales que pasaron. Hacemos encuentros intergeneracionales donde van adultos, en la mayoría niños y jóvenes, donde van sobrevivientes y cuentan también los testimonios de las diferentes masacres que han habido.
es para generar conciencia también, para ir creando una cultura de paz, para que no tengan que pasar lo que nosotros vivimos, que fue duro realmente perder a tanta gente valiosa y gente inocente, indefensa, que no debía morir. No queremos que las nuevas generaciones pasen esas cosas. Entonces el propósito de nosotros es eso, que la gente conozca y que no vuelva a repetirse esos momentos difíciles que vivimos en la época que recién ha pasado. Bueno, y queremos despedirnos haciendo la invitación para que todas las personas puedan participar, ustedes que están viendo esta entrevista, y también pues para que lleven el mensaje que el próximo 14 de mayo tenemos la conmemoración número 45 de la masacre de las Aradas. Si nos comentan un poco si va a ser como años anteriores, que va a haber vigilia el día 13 y la conmemoración en sí el día 14, si nos comentan un poco y nos invitan al público a este evento. Sí, yo no tengo todavía el programa, pero sí está ya la planificación de la vigilia, y qué bueno que me da la oportunidad para por lo menos invitar a la gente que quiera acompañar el 13. Se ajunta la gente a las 7 de la mañana en San José de las Flores, a las 8 van a salir todos los grupos, desde las vueltas, desde Arcatao, Nueva Trinidad, Guarjila, Huancora, Los Ranchos. Los que quieran participar, van a haber 2 vehículos que van a jalar gente para hasta donde llegan los carros, y el 14 vamos a tener 4 vehículos en Las Flores para jalar la gente que venga de San Salvador o gente que no tenga cómo transportarse por esta ruta. Y van a haber diferentes rutas, entonces que está organizado todas las actividades que se van a hacer en la noche, y el 14, 13 y 14. Exactamente, allá en las vueltas sí se va a hacer la vigilia el 12. El día 12 a partir de las 3 en adelante va a haber vigilia hasta allí por las 10 de la noche. Y como dice Felipe, también la gente va a salirse el día 13 para las Aradas, allá por la ruta de San José de las Flores o por la zona del Zapotal hacia abajo. Y los que no, pues se vayan el 13, pero la gran mayoría sí va a irse el 14 en la mañana. Sí, 14. Sí. Pero sí, la vigilia sí la tenemos para el 12, a partir de las 3. Muy bien, excelente. Entonces, si nos repite la hora de salida del transporte Don Felipe de San José de las Flores, el día 13 y 14. Sí, el 13 se acordó por unanimidad la representación del Comité de Memoria Histórica, que estamos planificando la actividad en las Aradas, que se van a ir temprano, a las 7 salen de Las Flores para estar a las 8 y irse todo el grupo juntos, por medidas de seguridad también, para que no se pierdan algunas personas. Así es que el 14 van a haber 3 vehículos, también se quiere que salga luego la gente para que logre llegar a la conmemoración, entonces que de las 5:30 a las 6:30 en Las Flores, para conducirlos hasta el lugar de allá del Agua Caliente, hasta donde llegan los vehículos, si es que se pueden bajar, si no, hasta donde lleguen, y de ahí se camina. Exactamente. Así es que invitamos a todos los amigos y amigas que quieran acompañarlos el día 13 o el 14 de mayo, serán bienvenidos y bienvenidas. Damos las gracias a don Felipe Tovar y a don Manuel Antonio Rodríguez Mena por esta entrevista, conociendo un poco más sobre la masacre de las Aradas y este 45 aniversario. Para nosotros es un gusto haberlos tenido acá en cabina, haber conocido sobre ese testimonio muy valioso de cómo logran sobrevivir de esta terrible masacre. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en esta señal de Radio Farabundo Martí, Voz de Historia Viva, compartiendo también con nuestra radio hermana Radio Zumpul. Muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos y todas. Para Radio Farabundo Martí y Radio Zumpul informó su servidor Nelson Ayala.